quiero exhortarle algo, sobre todo a los solteros y las solteras. Levanten la mano los solteros y las solteras. ¿Cuántos solteros y solteras hay? 3, por allá 3. ¿Por allá no hay? ¿No hay solteros por allí? 3, 4, vale. El otro día había más, pero yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Y una de las cosas que Dios le hablaba a los solteros el domingo pasado, tanto madres solteras, ¿ok? Y solteros que no tienen hijos, ni que son padres ni madres, era que estaba en la voluntad de Dios que ellos pudieran, tanto en las madres solteras, que pudieran reconstruir su hogar. Y estaba en la voluntad de Dios de que los solteros o solteras se puedan casar y puedan tener un hogar. Pero ojo, está en la voluntad de Dios, pero ojo, no hay que afanarse con ello. Yo recibí una instrucción de parte de Dios esta semana para hablarles, porque a veces la gente malinterpreta o por la ignorancia se puede equivocar. Por la ignorancia nos equivocamos, por eso dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. El hecho de que sea la voluntad de Dios de que tanto solteros como solteras podamos iniciar una relación y sea la voluntad de Dios, no quiere decir que el día de mañana nos vamos a desbocar con el primero o la primera que se nos apareció. Explico bien. La palabra de Dios nos da a nosotros unas directrices para ello. Y una de las directrices más importantes, primero que todo para ello, está en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. O sea, no se vaya por el novio o la novia o el esposo o la esposa. Busque primeramente al Señor. Ojo, solteros y solteras, ¿ok? Busque primeramente al Señor. Lo primero que tiene que estar en nuestra vida es Dios. Yo primero tengo que enfocarme en el Señor. Mis ojos tienen que estar puestos en Jesucristo. Lo que venga un esposo o una esposa el día de mañana, Dios lo enviará. Pero que sea Dios quien lo envíe, que no sea que yo lo tome por mis propias fuerzas. ¿Por qué? Porque es equivocación segura. Y esa equivocación no es que se pueda subsanar de la noche a la mañana, trae graves consecuencias. Entonces, el primer requisito que nosotros tenemos que tomar como solteros y como solteras y como madres solteras, pues que lo pasado no funcionó y ya lo pasado es pasado y ya no hay que vivir del pasado, sino ver el futuro que Dios tiene para nosotros, es primeramente tiene que ser el Señor en mi vida. El reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Primeramente el reino de Dios y su justicia en mi vida, y lo demás será añadido, y lo demás son sus necesidades, que si el marido, que si la mujer, que si esto, que si lo otro, pero primeramente Dios. Lo segundo, yo tengo que fijarme, o sea, yo tengo que mirar bien en quién me voy a fijar, en qué hombre o en qué mujer me voy a fijar. Yo no puedo dejarme llevar por los sentimientos, por las emociones. El hecho de que a usted le gusta una persona o sienta maripositas o cositas bonitas por una persona no quiere decir que es la voluntad de Dios. Yo tengo que mirar bien y preguntarle a Dios en quién me puedo fijar. Por ejemplo, la Biblia en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 nos habla algo muy importante. Anótese esa cita bíblica, no la busque, yo se la voy a leer, solo anótela si quiere anotarla. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. El título de esta cita bíblica es el templo del Dios viviente. ¿Quién es el templo del Dios viviente? ¿Quién es? Nosotros. Fíjese lo que Dios nos va a decir en medio de la palabra con este tipo de situaciones. Dice, yo lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. La NTV dice así, esto es una versión más moderna que dice, no se asocien, mire lo que va a decir, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Lo primero que Dios nos dice a nosotros es, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Quién es una persona incrédula? Que no cree en el Señor. Pero espere, yo le voy a decir una cosa. La gente tiende a interpretar que una persona incrédula son los que están afuera en el mundo. Déjeme decirle que dentro de la iglesia hay un montón de incrédulos. Ojo con eso. ¿Quién es un incrédulo? Quien no le cree a Dios.
lo que Dios dice, lo que Dios habla. Quien no vive como Dios quiere que él viva. Los incrédulos no son los que no confiesan a Jesucristo. Ellos ya se sabe. Pero dentro de la iglesia hay un montón de iglesia incrédula. Entonces el hecho de que porque entonces usted vea que el hermanito va a las reuniones, ¿ya le da el paso para usted meterse con él? No. Usted tiene que mirar más a fondo. Y si digo el hermanito, también como la hermanita. Estoy hablando para los dos sexos, ¿ok? Entonces, lo primero que yo tengo que ver es quién es la persona. El hecho de que le diga, no, si yo voy a tal iglesia o voy a tal congregación o me congrego, no le da la garantía de decir que es una persona de Dios. Recuerde que la iglesia está llena también de la cizaña. Yo no sé si usted entiende este término. La Biblia dice que el trigo, espero que aquí no haya ninguna cizaña. La Biblia dice que el trigo crece junto con la cizaña. ¿Y qué es la cizaña? La mala hierba que quiere dañar el trigo. Cuando usted investiga qué es la cizaña es una hierba igualita al trigo. Es casi, no se puede identificar, solo se puede identificar hasta el tiempo de la cosecha. Es tan delicado que el agricultor no puede arrancarla en medio del crecimiento del trigo, tiene que dejarla allí. Entonces, esto nos dice de que yo debo de estar alerta y siempre preguntándole al Señor. No me da garantía de que un hermanito o una hermanita que porque se congrega en tal iglesia, entonces ya es de Dios y yo ya me voy a desbocar con él o con ella. No, yo tengo que preguntarle al Señor y tengo que ver esa persona quién es. Entonces, número uno, yo tengo que mirar frutos en esa persona, si es una persona de Dios, si es un adorador, no porque cante, no porque toque un instrumento, si es un verdadero adorador, si manifiesta a Dios en medio de él. Yo tengo que ver frutos o en medio de ella. Yo tengo que ver frutos en esa persona. Porque en Dios un matrimonio no es vivieron juntos y vivieron felices y comieron perdices. No. En Dios un matrimonio va mucho más allá que eso. Se trata de propósito, de destino. Y si tú te casas con la persona incorrecta, tú te vas a desgraciar tu vida para el resto de tu vida. Porque un matrimonio es una cosa seria. Entonces lo primero es: no se asocien íntimamente con los incrédulos. Esto no solamente se aplica para con quién yo me voy a casar. Esto se aplica también con quién voy a invertir mi dinero. O sea, yo como hijo de Dios no tengo por qué estar formando sociedad con una persona que no reconozca a Jesucristo en su vida. Si yo hago una inversión con esa persona, téngalo por seguro que usted va a perder su inversión. Yo he visto gente en este asunto. Voy a terminar la lectura. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Y ahora pregunta Pablo, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? O sea, no puede. La justicia no va con la maldad. Luego dice, ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Es inaudito, no puede ser. La luz no puede vivir con las tinieblas. Luego dice, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Ah? Ninguna. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Pueden haber un montón de gente en la iglesia y son un montón de hijos del diablo. Perdóneme que se lo diga, pero es así. Es así. Es más, los hay un montón. Entonces, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? Ninguna, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada tiene que ver. ¿Qué tiene que ver la justicia con la maldad? Nada tiene que ver. ¿Qué tiene que ver usted, que es un hijo de Dios, el templo del Dios viviente, con una persona que no lo es? No tiene nada que ver. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. Si usted entiende este principio, Dios lo va a guardar y Dios lo va a guiar para que usted pueda casarse con la persona correcta. Usted pueda, si tiene una inversión y Dios lo ha llamado a los negocios para bendecir a otra gente, usted puede hacer la inversión correcta. Yo he tenido que orar por gente que ha perdido millones en dinero porque se asociaron con gente incorrecta.
Luego le estaban preguntando a Dios que por qué les pasó eso, por no conocer la palabra, porque Dios no manda a hacer ese tipo de cosas. Ahora dice, ¿cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? No puede. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? No puede haber ninguna unión de este tipo. Ahora, pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor, y no toquen cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hasta el verso 18. Fíjese, tantos hombres en la Biblia que cayeron por una mujer. David cayó por una mujer, Betsabé, por no hacerle caso a Dios. Su hijo Salomón cayó y perdió el reino, y Dios abandonó la nación y destruyó el templo porque Salomón se metió con una mujer extranjera, la cual Dios le había dicho: no te metas con esa mujer, no lo hagas. Y se metió con una mujer que se llama la reina de Saba, y esa fue su caída. Fíjese, estoy hablando de David. La misma iniquidad, el mismo pecado que cometió David, el mismo pecado lo cometió su hijo Salomón, y le costó todo. Sansón, ¿y qué hablar de Sansón? Por ahí en estos días les colgué una prédica de un hombre muy ungido y se llama Las trenzas de Sansón. Y Guedejas son trenzas. Y Sansón fue un hombre que Dios lo marcó desde el vientre de su madre con un propósito. No guardó lo que Dios tenía para él y se metió con prostitutas. Y se metió con una filistea, la famosa Dalila. Esa le destruyó su vida. Le destruyó el propósito que Dios tenía. ¿Será entonces que el diablo le puede mandar un Dalilo y una Dalila? Se lo manda. Y se lo manda. Cuando el diablo ve que usted es una persona que ha sido seleccionada por Dios y usted va de carrera en el Señor y va metido con el Señor, el diablo le va a preparar su Dalilo o su Dalila. Se lo digo así de claro. Después no vaya a decir cuando cayó: ay, no me dijeron, no me exhortaron. No, Dios te avisó. Dios te avisó. El diablo lo va a intentar hacer, va a intentar mover. Si el diablo te ve muy emocionalista, va a intentar moverte los sentimientos y las emociones. Ay, es que tan lindo, ay, tan hermosa, cómo me habla, los ojitos. Y va a intentar agarrarte por allí. Pero si tú eres una mujer y un hombre de Dios, estoy hablando de los solteros y las madres solteras. Si tú eres una mujer y un hombre de Dios, sembrados en la palabra, sembrados en el Espíritu, eso no va a poder contigo. No te va a poder corromper. ¿Vale? Entonces, ojo, no ponga su ojo donde no lo tiene que poner. Sea paciente, espere en el Señor. Espere. ¿Es la voluntad de Dios que se case? Sí, es la voluntad. Sí, lo dice la palabra. No es bueno que el hombre esté solo. Es la voluntad. Pero no se desespere. No se desespere. Llegará. Y cuando Dios te va a meter en un matrimonio, por lo general Dios te ha preparado para ello, para que tú no tengas problemas y empieces un matrimonio todo desequilibrado y que se ha casado y a los 3 meses se quiere divorciar, porque no sabe qué hacer, no sabe cómo responder en un matrimonio. Entonces Dios quiere prepararte, y cuando tú estés preparado, como diríamos nosotros, estés madurito o madurita, entonces Dios te va a dar esa oportunidad. Amén. Solteros, solteras, amén. Es importante. No se vaya a equivocar.